Bueno, en este tutorial vamos a hablar acerca de las valoraciones o titulaciones ácido-base. Cuando hablamos de valoraciones ácido-base, debemos tener en cuenta que en este tipo de valoraciones ocurre una reacción, ¿cierto?, de neutralización, que si la presentamos como esta reacción iónica neta que ocurre de neutralización, puede ser esta que vencemos acá inicialmente. Si estamos representando el ion hidronio, ¿cierto? Podemos decir que una mol de ion hidronio reacciona con una mol de ion hidroxilo para dar lugar a 2 moles de agua. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, usual, de cómo solemos representar esta reacción de neutralización, podemos decir que una mol de ion H+ o de protones reacciona con una mol de ion hidroxilo para dar lugar a una mol de agua. ¿Listo? Recordemos que los iones H+ siempre van a ser aquellos que son aportados por una sustancia que se comporta como un ácido, ¿cierto? Que cede estos protones o iones H+ en medio acuoso, y que los iones hidroxilo usualmente son los aportados por aquel compuesto o sustancia que se comporta como base en solución acuosa. Teniendo clara entonces la reacción iónica neta que se da en la neutralización o la reacción ácido-base, entonces vamos a hablar acerca de los indicadores. ¿Listo? Previamente ya habíamos hecho, digamos, alusión a los indicadores que nos sirven para determinar el punto final en los análisis volumétricos, ¿cierto? Entonces, en este caso específico nos vamos a referir a indicadores colorimétricos que nos permiten evidenciar el punto final en las reacciones de valoración ácido-base. ¿Listo? Entonces, estas moléculas indicadoras pues, van a ser compuestos químicos que se comportan como ácidos o como bases débiles en medio acuoso. Por lo tanto, no solamente el hecho de que sirvan de indicador colorimétrico en estas reacciones ácido-base, también nos permite utilizarlos como indicadores de pH. ¿Listo? Ya que al comportarse como moléculas, como ácidos débiles o bases débiles, pues vamos a observar cambios que van a estar asociados, cambios físicos que están asociados directamente con la concentración de iones H+ o de iones hidroxilo que puede estar presente en la solución. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a un indicador ácido, estamos hablando de una molécula o un compuesto ácido, ¿cierto? Que en el medio acuoso va a ionizarse para ceder protones y formar la respectiva base conjugada. ¿Listo? Entonces aquí escribimos la reacción de ionización de este ácido débil, este indicador que se comporta como un ácido débil, cuando está en presencia de agua, formando la respectiva base conjugada de dicho ácido débil y cediendo protones al medio, que aquí lo representamos como el ion hidronio. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, cuando este indicador o predomina la concentración del indicador en la estructura ácida, pues se va a reflejar o se va a observar en solución el color de la forma ácida del indicador, pero cuando empieza a predominar la concentración de la base conjugada de dicho indicador, vamos a evidenciar entonces el color que está asociado con la estructura básica o la forma básica de dicho indicador. Un ejemplo de esto puede ser la fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador ácido. ¿Qué significa esto? Aquí observamos la estructura de la fenolftaleína. La fenolftaleína en general tiene, ¿cierto?, en su estructura diferentes grupos hidroxilo, como podemos observar. Dentro de esta estructura, pues un hidroxilo pues, se puede ionizar y en presencia de un ion H+ forma una molécula de agua, y por otra parte tenemos un ion H+ que se disocia también de esta molécula, haciendo que se comporte como un ácido. Entonces, en la estructura
perdón, sí, que se comporte como un ácido. Entonces, la estructura ácida de la fenolftaleína es incolora. Es decir, cuando predomina la forma ácida de la fenolftaleína, la estructura química en su forma ácida de la fenolftaleína vamos a observar que no hay ningún color en la solución. ¿Por qué? Está predominando la estructura ácida porque vamos a tener un medio rico en protones. ¿Listo? Entonces predomina la forma ácida del indicador. En la medida que se van perdiendo protones en ese medio y el medio se va volviendo básico, entonces vamos a tener que se han cedido los protones que tenía la fenolftaleína y va a predominar la estructura básica, y esto va a ocurrir generalmente cuando se encuentra en un medio básico dicha molécula. Y la estructura básica, cuando predomina la estructura básica de la fenolftaleína, vamos a observar un color rosa en la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta estructura tiene una coloración rosa. ¿Listo? Entonces, en la fenolftaleína, en medio ácido, vamos a tener que predomina la forma ácida y va a ser incolora. Y cuando tenemos un medio básico, va a predominar la forma básica de la fenolftaleína y vamos a tener una coloración rosa. Generalmente el intervalo de transición, ¿cierto?, donde pasamos de una solución incolora a observar una coloración, va a ser en un pH que esté en un intervalo de 8,3 a 10. ¿Listo? Entre mayor concentración tengamos nosotros de la especie básica, pues vamos a tener mayor coloración. Es decir, podemos pasar de menor concentración de la forma básica de un color rosa a una mayor concentración, un color fucsia. Ahora, indicadores básicos. Como indicador básico, entonces aquí escribimos la reacción general. El indicador básico, pues como su nombre lo dice, va a ser una molécula o una estructura que tiene la capacidad de captar protones o iones H+ que estén presentes en medio acuoso para dar lugar así a su respectivo ácido conjugado y proporcionar o promover la concentración un aumento en la concentración de hidroxilos en el medio. Entonces, igual que ocurre con el indicador ácido, en el caso del indicador básico, pues la estructura básica del indicador va a tener una coloración, mientras que la estructura ácida del ácido débil de dicho indicador va a tener otra coloración. ¿Listo? Un ejemplo de esto es de indicadores básicos es el naranja de metilo. El naranja de metilo, que aquí presentamos su estructura, cuando predomina la forma básica del naranja de metilo en solución acuosa, vamos a observar que la coloración es amarilla, ¿sí? La estructura básica de este indicador tiene una coloración amarilla. Entonces, si estamos en un medio que es básico, pues va a predominar la forma básica del naranja de metilo y vamos a tener una solución de color amarillo. En la medida que la concentración de iones H+ que están en ese medio aumenta, ¿cierto? Entonces vamos a tener que predomina la forma o la estructura ácida del naranja de metilo, ¿sí? Entonces generalmente esto ocurre cuando tenemos un medio ácido. Y la forma ácida del naranja de metilo es una estructura que va a dar una coloración roja, ¿sí? Una coloración rojiza. A mayor concentración que tengamos de dicha estructura, pues vamos a tener un color rojo más intenso. El intervalo de transición de pH en el que ocurre justamente este cambio de amarillo en medio básico a rojo en medio ácido tiende a darse en un intervalo de 3,1 a 4,4 de pH. Y esto en general, pues para dar ejemplos de los indicadores colorimétricos que utilizamos en las valoraciones ácido-base.